la puerta a las negociaciones. Esa no es una opción. Cerrar la puerta a las negociaciones no es una opción. Sin embargo, Teherán defiende a capa y espada sus intereses. Irán ha rechazado haber tenido algún tipo de encuentro, incluso indirecto, con representantes de Washington en función del programa nuclear iraní con fines pacíficos. Dice que no negociará directamente con la Casa Blanca porque no hay confianza alguna, desde luego, después de la abrupta salida de Estados Unidos del plan en 2018. La propuesta iraní para las conversaciones indirectas con Estados Unidos es Omán y fue transmitida a la Casa Blanca. Por lo pronto, se espera por la respuesta de Estados Unidos. Bienvenidos. No hay cabida para que Irán permita chantajes, condicionamientos, amenazas ni mucho menos agresiones. La República Islámica ha respondido de manera tajante a Estados Unidos tras las amenazas del mandatario norteamericano con agresiones contra Irán. Si Teherán no se sometía a negociaciones condicionadas por la Casa Blanca. مقام معظم رهبری اوامرشون رو فرمودن و وزیر امور خارجه منتقل کرد. تدابیر ایشون بر این مبنا بود که در مقابل تهدید ما با تمام قوا پاسخ خواهیم داد، اما ما جنگ طلب نیستیم و قصدی بر آغاز جنگ نداریم. این نکته که به دنبال آرامش در منطقه هستیم، این نکته که در هسته‌ای ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و نیازهای ملت خودمان را در هسته‌ای دنبال می‌کنیم. Irán deja claro que no le cierra la puerta a las negociaciones, ni mucho menos a la diplomacia. Sin embargo, no hay razones para negociar de manera directa con Estados Unidos. No hay confianza para hacerlo ahora, dicen las autoridades. مذاکره مستقیم نخواهیم کرد، اما مذاکره غیر مستقیم ایرادی ندارد و شما بدقولترین و بدعهدترین طرف در مذاکره بودید و لذا هیچ اعتمادی به شما وجود ندارد، اما ما راه را نمیبندیم، راه غیر مستقیم رو باز میگذاریم تا اگر صادقانه حرکت کنید بشود مذاکره کرد. این پاسخ معقول و بسیار حکیمانه به این جهت است که هم مردم کشور ما هم مردم جهان بدانند که راهبرد جمهوری اسلامی ایران دفاع از منافع خودش است. La defensa de sus derechos inalienables no es una opción para Irán, es una doctrina desde la fundación de la República Islámica. Va de la mano con la protección de sus intereses. Bajo esa línea, el presidente iraní Masoud Pezeshkian ha declarado que Irán no busca ni quiere bomba nuclear. El jefe del gobierno insiste en que Estados Unidos, a su vez, debe demostrar que realmente quiere negociar. La propuesta de Teherán para las negociaciones indirectas es Omán. Una oferta, dice, generosa, responsable y políticamente sabia. پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره غیر مستقیم پیشنهاد سخاوتمندانه و مبتنی بر یک تصمیم مسئولانه و خردمندانه با عنایت به سوابق این موضوع و در نظر گرفتن روندهای مرتبط با موضوع هسته‌ای و مذاکرات در یک دهه گذشته بوده. فعلا ما ترجیحمون این هست که متمرکز باشیم و آنچه که پیشنهاد داریم و این در مورد در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد قاعدتاً در زمان خودش تصمیم گیری خواهد شد. Por lo tanto, Irán espera la respuesta de Estados Unidos para negociar. Como de costumbre y de manera rigurosa, se espera una nueva visita a Irán del director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi. Acá desde luego converge política, diplomacia, de la mano geopolítica, alianzas militares y el tema económico. A pantalla, los invitados en esta edición de Detrás de la Razón. Esta noche nos acompaña desde Moscú, en Rusia. Ya le ve en pantalla nada más y nada menos que Cristian Lamesa, es
analista geopolítico y experto en relaciones internacionales. Y desde Caracas, en Venezuela, nada más y nada menos que Luis Javier Ruiz, también le ve en pantalla, es politólogo, experto en relaciones internacionales y negociación y desde luego analista internacional. Bueno, señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buen inicio de semana, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Es un placer estar contigo nuevamente, un saludo para todos. A los dos, muchas gracias. Cristian, a ver, comencemos, Cristian, con lo elemental, porque hay acá alguna garantía, ¿no? Para entender, para entender, creo yo, que Estados Unidos realmente quiere negociar un nuevo plan integral de acción conjunta cuando ya se salió de uno después de tantos esfuerzos durante años y años, el que se pactó en 2015 y del que Estados Unidos se salió en 2018 con el primer mandato de Donald Trump. ¿Hay alguna garantía para entablar nuevas conversaciones realmente? Es muy interesante ese punto, Juan Carlos, porque realmente, por supuesto que es lícito y esperable que Irán busque unas garantías en ese sentido para sentarse a negociar nuevamente y que no suceda lo que ya aconteció. En ese punto yo creo que puede ser interesante y que puede llegar a ser una garantía quien sea el país que pueda mediar en este asunto, tal vez el que puede interceder en esas conversaciones indirectas que de alguna manera ya se han puesto sobre la mesa. Irán, dando una muestra de buena voluntad, ya mencionó que está dispuesto a unas conversaciones de ese tipo de forma indirecta, y creo que es interesante tener en cuenta también el pedido que hace algunos días incluso formulara el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, a el mandatario ruso Vladimir Putin en el sentido de interceder en esta cuestión. Yo creo que eso puede en sí mismo convertirse en una garantía y por supuesto que esto involucre también a este participante en el hipotético caso que sea Rusia. Yo creo que es un socio importante de Irán, un aliado estratégico, y puede esto conllevar la suficiente garantía como para que Irán pueda confiar en unas conversaciones y en llegar a un acuerdo posteriormente. Aliado político y desde luego aliado militar. Luis, ahora, el meollo del asunto, ¿es realmente interés de Estados Unidos en negociar un plan integral de acción conjunta? Porque, a ver, Estados Unidos quiere regular el programa nuclear de Irán. Irán ha dicho en reiteradas oportunidades desde el inicio, es un programa nuclear con fines pacíficos. Ha sido verificado por la Agencia Internacional de Energía Atómica. No es que estemos hablando de una agencia eminencia, no. Es una agencia que también ha mantenido sus condicionamientos. Es decir, no es una agencia en absoluto que es imparcial. No, lo ha dejado ver Rafael Grossi en las diferentes reuniones, diferentes declaraciones y también diferentes funcionarios de la Agencia Internacional de Energía Atómica que, dado sea por hecho, dependen también de la Organización de las Naciones Unidas, que también dejó en tela de juicio su supuesta imparcialidad, si fue que alguna vez existió. Entonces, Irán hoy reiteró, nosotros no queremos armas nucleares, no necesitamos armas nucleares. Vendrá nuevamente Rafael Grossi a Irán a reiterar lo dicho. Entonces, ¿es realmente interés de Estados Unidos en el programa nuclear iraní, en negociar un plan nuclear iraní? Bueno, vamos a partir de la supuesta buena fe por el cual la política exterior de Estados Unidos se inmiscuye en un programa nuclear con fines pacíficos de cualquier otro país. Supongamos que la intención es evitar que la seguridad internacional no esté en riesgo por el uso malintencionado o irresponsable de este tipo de armamento, entonces debería comenzar por solicitar auditorías profundas al Estado de Israel, por ejemplo, quien no acepta auditorías de
programa de desarrollo nuclear, ¿no? Si esa fuese la lógica de la política exterior de Estados Unidos. Entonces, cuando pensamos sobre esta idea, nos preguntamos entonces cuál es el interés central de Estados Unidos en relación a Irán. Básicamente, el programa nuclear iraní se ha convertido en argumento central para que Estados Unidos pueda ejecutar su política de bloqueo financiero, de sanciones económicas, de persecución de todo lo que tenga que ver con Irán, porque básicamente desde que la revolución islámica se instauró en Irán y desde que se redefinió el concepto de la soberanía iraní, Estados Unidos comenzó a ver a este país como un enemigo geopolítico, un enemigo cultural, y básicamente el trasfondo de todo esto es una política integral para intentar debilitar la estructura política del Estado iraní, del propio gobierno, y obviamente ante la llamada opinión internacional tiene que generar un discurso y generar una matriz de opinión que sea lo suficientemente convincente para sus aliados y que eso justifique todas las acciones que durante todos estos más de 40 años Estados Unidos ha ejecutado contra Irán, que también ha ejecutado contra otros países. En el caso de Irán es el programa nuclear, en el caso de Venezuela son los derechos humanos o la supuesta alianza con organizaciones transnacionales, en el caso de Cuba es un discurso casi similar, en el caso de China también apela al tema de los derechos humanos, pero en el fondo lo que le interesa a Estados Unidos es cambiar estructuras de gobiernos y de estados que se conviertan en aliados de su política exterior, y no cualquier aliado, son aliados sumisos que den una caja de resonancia a la agenda de relaciones internacionales que tiene Estados Unidos. Es decir, hoy puede ser programa nuclear, mañana puede ser, no sé, programa defensivo, programa militar, pasado mañana alianzas estratégicas militares, alianzas estratégicas comerciales, por ejemplo, ahora con el tema de los aranceles, ¿no? Por decirlo de algún modo. Cristian, a ver, negociadores. En efecto, Rusia ha mostrado interés desde luego por hacer parte de esa mediación, porque es muchísimo lo que está en juego. Irán propone Omán, un país del Golfo. Involucrar acá a un país del Golfo, no solamente un país regional, un país que está sumamente cerca de Irán, tiene desde luego lecturas más allá de la hipotética mediación. A ver, Omán ya tiene historial mediador entre Estados Unidos e Irán, ¿no? En diferentes áreas, pero es un paso adelante de Irán, pregunto, por ser un país regional, por ser un país acá del Golfo. A ver, eso puede tener una influencia positiva, creo yo, en tanto y en cuanto sabemos que Irán es un país líder dentro de lo que es el mundo islámico. Sin embargo, yo tendría una lectura un poco más fina a ese respecto, teniendo en cuenta que, desgraciadamente, es que a mí particularmente me despierta mucha admiración en muchos sentidos, en su política y su cultura particularmente. Creo que desgraciadamente no cuenta con la cantidad de sinceros aliados que debería tener en el mundo islámico y particularmente en la región. Esto, bueno, es más que conocido las diferencias entre Irán y algunos países de la región, como bueno, Arabia Saudita, con el cual se han limado ciertas asperezas, pero bueno, sabemos que no se puede confiar del todo. Incluso alguna organización de la región que también apoya de una forma desinteresada y muy noble Teherán, y al mismo tiempo yo entiendo por lo menos que no le devuelve con la misma moneda. Entonces puede tener su parte positiva que sea Omán, este país, el que sea mediador en este aspecto. Yo particularmente, si pudiese, que no va a suceder, pero si pudiese dar mi parecer a las autoridades, yo me confiaría más con la mediación de estos socios como Rusia, al cual mencionaba, e incluso a China, que es otro aliado, otro país que tiene sinceros intereses de acuerdo al proyecto de la Franja y la Ruta, de que realmente haya un mundo interconectado y en el cual reine la paz y se desescalen todos estos conflictos regionales de muy larga data. Entonces yo creo que eso también tiene que pesar en la ecuación, que los países participantes que tengan real voluntad de cooperación, realmente sus intereses estén atados a un horizonte de la tan ansiada paz en el Oriente Medio. Digamos, bueno,
La respuesta de Irán puede ser a Estados Unidos: usted quiere que negociemos, listo, negociaciones indirectas, y yo propongo, además, bueno, ya está hecha esta primera propuesta, ¿no? Omán, en el Golfo Pérsico, pero además de eso, colocar a gente aliada, Rusia, China. Luis, ¿a Estados Unidos le sería viable tener a Omán, ¿no? Omán, un país en el Golfo Pérsico, en esta mediación, en esta negociación? Y pregunto esto porque, a ver, Estados Unidos tiene bases militares en Omán y también en otros países del Golfo Pérsico, pero en Omán tiene. Coincido con la introducción al respecto que hace nuestro compañero de análisis. Lamentablemente, para la paz regional, Estados Unidos ha construido durante los últimos años aliados de los países árabes, de las monarquías árabes, que bueno, ya han mencionado algunos, pero es harto conocido por los que nos dedicamos a analizar la geopolítica internacional, la capacidad que tiene o ha tenido la política exterior de Estados Unidos en hacer que estos aliados de Estados Unidos en la región, que deberían velar por los intereses de su paz regional y que construir una alianza o una agenda regional local les permitiera a ellos garantizar una especie de integración más allá de los elementos puramente de vinculaciones culturales o de cosmovisión de mundo, sino desde el punto de vista de la seguridad y de lo militar en términos hablando. Pero creo que también eso está mediado y determinado porque la mayoría de estos países tienen muchísimo petróleo y por tener muchísimo petróleo y muchísima incidencia en el mercado internacional pueden tener la capacidad de generar una agenda individual, e incluso en este momento es donde Estados Unidos, cuando se pone el petróleo de por medio, es donde Estados Unidos intenta manipular ese asunto. Entonces, como Estados Unidos se convierte en uno de los mayores consumidores de petróleo del mundo actual, básicamente muchas de estas petromonarquías actúan bajo los intereses económicos y petroleros, dejando a un lado la seguridad y la buena vecindad. En el caso de Irán, obviamente, se han venido mejorando condiciones para los vecinos, sobre todo con donde parecía irremediable el conflicto, ¿no? En este momento pudiéramos suponer que va a cumplir un rol mediador, pero siempre hay la mano tras bastidores de Estados Unidos, no solamente porque haya una base militar allí, sino porque también hay muchos intereses económicos, muchas inversiones en los campos petroleros. La mayoría de estos, digamos que dirigentes o gobernantes de estos países invierten mucho en la bolsa de valor de Nueva York, tienen mucho dinero invertido en infraestructura, y sabemos que detrás de Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, también hay una figura que es el Donald Trump empresario, que sabe muy bien cómo moverse detrás de todos estos tras bastidores para mantener condiciones de tipo económica a la hora de tomar una decisión política. Y estamos hablando de condicionamientos que incluso se han dado en medio de todo este panorama a países regionales que son de alguna u otra manera dependientes, bien sea en tema de seguridad o en tema, bueno, seguridad entre comillas, ¿no? o temas económicos en la región: Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, la propia Turquía y desde luego Omán. No ha habido ningún tipo de contactos hasta el momento, eso lo ha reiterado y lo ha desmentido incluso la República Islámica de Irán. Hoy, Cristian, ni siquiera contactos indirectos, ¿no? Los que se van a dar, si es que se dan, se dará después de la respuesta o no de Estados Unidos. Irán está esperando por esa respuesta. La postura de Irán fue: aquí está mi propuesta, ya queda la pelota del lado suyo. Pero ¿qué se busca con esta desinformación? Porque no solamente se está desinformando, ¿no?, y también manipulando a la opinión pública, a ver, no solamente a la opinión pública, sino también a los propios aliados y los detractores de Estados Unidos. Es como decir: estoy doblegando a Irán, pero no lo está haciendo. Exactamente, vos lo acabas de decir claramente, Juan Carlos. Donald Trump está buscando, yo creo que en varios ámbitos de la geopolítica, con los conflictos que están en este momento sobre la mesa, está buscando mostrar un Estados Unidos fuerte, está buscando erigirse, ¿no?, como el país que ya no es, porque hay que entenderlo. Incluso hace algunas emisiones lo hablaba con ustedes. La presidencia de Joe Biden dejó un Estados Unidos totalmente desnudo ante el mundo, como una potencia que ya no lo es en cuanto a lo militar. Tiene una endeblez muy grande en cuanto a su capacidad, que otrora era imponente, hoy ya no lo es. Entonces yo creo que como un jugador de póker, de alguna manera, Trump está bloqueando, ¿no?, ante el mundo.
tratando de mostrar músculo, tratando de escalar para desescalar. Eso es algo que ha sido típico incluso en su primer mandato. Yo siempre recuerdo la escalada que hubo con Corea del Norte, previa al encuentro, que realmente terminó en unas condiciones con una relación que incluso al día de hoy prácticamente dice ser amigo del líder de Pyongyang. Sí, eso después de tanto entonces, discurso, tanto... Sí, no, perdón, le escucho. Exacto, sí, esa estrategia de escalar para desescalar, y como bien decía Luis, hay que recordar también el pasado empresario de Donald Trump, y yo creo que en ese sentido, como un excelente negociador que es, eso hay que tenerlo en cuenta y recordarlo. Yo creo que un poco la estrategia es esa de escalar para desescalar. No me llamaría la atención que con Teherán corra esos carriles, espero también que así sea, y yo creo que en el fondo de toda esta estrategia verbal, yo creo que hay una voluntad por llegar a un entendimiento. Por supuesto que hay muchos intereses entrecruzados, está el interés del lobby israelí detrás de Estados Unidos, lo cual siempre es un condicionante negativo. Yo creo que también está el condicionante de las malas experiencias que ha sufrido Irán, lo cual lo hace hipersensible a estas situaciones. Yo creo que hay también una buena noticia, y con esto cierro, Juan Carlos, que es que en el gabinete de Donald Trump, por lo menos en este momento, no se vislumbran esos halcones tan nefastos que estuvieron sí en la primera etapa, como John Bolton o Mike Pompeo. Yo creo que hay que ver un poco cómo siguen adelante las cuestiones en los próximos días y semanas. Claro, el tema acá también, Luis, si me queda poco tiempo, bueno, me quedan 2 minutos aproximadamente, tiempo suficiente realmente. A ver, el tema acá es que, claro, en el verbo está escalando, ¿no? La cosa, no sé si para generar más provocación, tema acción-reacción, ¿no? Pero que sea también una estrategia de Donald Trump es generar reacción verbal, pero eso lo está haciendo con esta mano, ¿no? Con la izquierda, pero con la derecha también está moviendo su equipo militar en toda la región de Asia Occidental, está acercando al Golfo Pérsico los portaaviones y todo tipo de equipos militares, y preparando también las bases militares que tiene en los países de la región. Esto no es... A ver, ¿esto no le echa más leña al fuego? Sí, claramente la movilización de todo el equipamiento y la capacidad militar que tiene Estados Unidos desplegada allí pudiera también ser una especie de presión hacia Irán por varias razones. Entre ellas, por ejemplo, podemos citar dos, lo que acusa a Estados Unidos de que detrás del accionar político militar de Yemen está Irán, y también detrás del accionar político militar de la resistencia palestina está Irán. Entonces ellos plantean que necesariamente tener todo este equipamiento allí es como hacerle frente a los aliados geopolíticos y militares de Irán. Un argumento que pudiera ser incluso válido desde el punto de vista de la estrategia y el derecho que tienen todos estos países a defenderse de la gran ofensiva militar que ha implementado el Estado de Israel en alianza con Estados Unidos, y que detrás de todo esto siempre ha estado la política militarista de Estados Unidos. Es una estrategia, pero como bien dice nuestro compañero de análisis, en este momento del estatus de influencia que tiene Estados Unidos, no solamente basta con mostrar los dientes en términos militares, porque ya hemos visto cómo los yemeníes le hacen frente y resisten, y tienen allí digamos que una batalla complicada, diría yo, que no han podido los estadounidenses, y no solamente los estadounidenses, ahí también están los británicos, están los franceses, la OTAN en su conjunto está atascada en esa parte del mundo, porque ya las ciencias y las artes militares que ellos practican fueron estudiadas por estos pueblos, por estos países, y conocen sus estrategias, conocen su tecnología, conocen sus métodos de actuación, que no han, aparentemente nos indican que no han sido modernizadas, mientras que la resistencia ha encontrado nuevos métodos de resistir, valga la expresión, a los ataques militares de Estados Unidos. A la prueba está, hemos visto cómo los yemeníes se mantienen firmes allí, y no estamos diciendo que los estadounidenses no hayan atacado con tanta ferocidad. Hubo un día donde más de 150
50 bombas fueron lanzadas sobre este territorio y ahí se mantiene la resistencia yemení. Entonces, mostrar esta capacidad militar de Estados Unidos es una manera de hacerlo también, de presionar. Y esta es la expresión de lo que queda, el reducto que queda en el Congreso y en el Senado. Perfectamente lo dice nuestro compañero de análisis, en este momento del gobierno de Estados Unidos no están los halcones a nivel ejecutivo, pero esos halcones quedaron en el Congreso y en el Senado, y desde allí presionan para que en términos militares y de las estrategias feroces se sigan ejecutando un método de presión contra los países que sencillamente no están en la órbita de la geopolítica estadounidense. Pero sabe también que deja, y ya con eso termino también para despedir, sabe también que deja al descubierto esa falta de soberanía de los países de la región, ¿no? Los países árabes, de los que Irán ha llamado a la unidad regional para defender precisamente la soberanía regional, pero deja al descubierto la falta de defensa de soberanía, porque ahí es donde llega Estados Unidos a hacer y deshacer en un territorio que no le corresponde y el otro calladito se queda. Señores, exactamente. Señor, se nos termina el tiempo, lamentablemente. Gracias por acompañarnos, Cristian. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un abrazo. Por favor, que estén muy bien. Ahora bien, este contexto, desde luego que nos muestra un escenario que requiere sumamente diplomacia cuidadosa y decisiones estratégicas, ¿no? Para evitar un enfrentamiento. Esta diplomacia cuidadosa y estas decisiones estratégicas las ha venido implementando la República Islámica de Irán. Sin embargo, la historia ha venido demostrando que quien esté en la Casa Blanca, demócrata o republicano, se puede valer de lo que sea, incluso de alguna falsa bandera, para mantener sus tentáculos en la región de Asia Occidental y perpetrar guerras a beneficio únicamente propio y, por supuesto, de sus aliados. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.